A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy vamos a arrancar el programa con un tema interesante y con un invitado especial. Vamos a analizar un poco el desarrollo social y económico que tiene Costa Rica en este momento y que ha venido evolucionando en los últimos años. Para ello hemos invitado al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, un gobernante que tiene datos interesantes, que recibió un déficit fiscal similar al que tiene hoy por hoy el país, un gobernante que redujo en su periodo de gobierno la pobreza a la mitad, así como también como diputado pues promulgó o promocionó la promulgación del régimen de pensiones no contributivos. Por eso hemos invitado al expresidente Calderón para entender un poco, bueno, qué está pasando en este momento en el campo económico y social en Costa Rica. Veamos. Me siento sumamente preocupado por la situación del país. Cuando nosotros vemos que hay un alto desempleo, cuando tenemos un déficit fiscal muy serio, cuando tenemos una deuda pública, tanto externa como interna, que nos está agobiando, al grado de que el gobierno tiene que salir a vender bonos como la única alternativa para poder pagar incluso los salarios de los empleados públicos, cuando tenemos un costo de vida subiendo, cuando tenemos una pobreza tan alta como la que hay hoy en día, pues yo veo que estos son los problemas más serios de Costa Rica que hay que enfrentar, Carlos. A mí me tocó una situación similar en cuanto al déficit fiscal. Y bueno, logramos, y en cuanto a la pobreza, logramos enfrentarlo y logramos salir con éxito. Yo reduje el déficit fiscal, logré un crecimiento económico muy grande que permitió tener el desempleo uno de los más bajos de la historia y dejar la pobreza en los niveles más bajos de la historia. Así terminó mi gobierno. Tuve que tomar medidas duras al inicio. Por supuesto, al inicio la popularidad del gobierno bajó. Como era lógico, estábamos teniendo que apretar, pero el resultado fue muy positivo al final y la gente, pues aparte de haber salido contenta, gracias a Dios se hizo un gran trabajo. Entonces, el reto de los grandes problemas que tiene este país, el reto que tiene este gobierno es muy grande. Y por supuesto tenemos todos que desearle que le vaya bien, que sepa enfrentar las cosas adecuadamente para que saque el país adelante y nos beneficiemos todos. De otra manera, pues lamentablemente vamos a ser todos los perjudicados. Expresidente, ¿cuál es el camino a seguir para salir de esta situación? Yo recuerdo que en su gobierno usted promovió una movilidad laboral voluntaria en los empleados. Voluntaria. ¿Verdad? A nadie se una de tantas medidas, ¿no? Sí. Dijéramos, lo que yo hice en el gobierno primero fue reducir el gasto público. Ajá. Eso es fundamental, Carlos. Reducir el gasto público para ir reduciendo el déficit fiscal. Llegué a acuerdos importantes con los organismos financieros internacionales. Eso me creó un clima de confianza en todos los sectores inversionistas nacionales y extranjeros, lo que permitió una mayor inversión en Costa Rica y entonces, claro, por un lado el desempleo baja y por otro lado usted tiene un aumento importante en la riqueza del país, en la producción nacional, lo que le permite también enfrentar con mayor éxito el problema fiscal y lo que le permite también, pues,
darle un mayor bienestar a la ciudadanía. Entonces, yo creo que el clima de confianza tiene que ser fundamental y eso es lo que tiene que procurar un gobierno. Un clima de confianza nacional, de tranquilidad, para que el país entre a producir, para que levantemos la producción, para que rebajemos el desempleo y para que empecemos a rebajar la pobreza. También hay una serie de programas sociales que tienen que funcionar y funcionar bien. Por ejemplo, cuando nosotros pusimos la movilidad voluntaria, movilidad laboral voluntaria, el país estaba creciendo. Entonces, como iba a un crecimiento alto, la gente encontraba empleo, la gente lograba emprendimientos que le traían éxito y la gente decidía por su propia voluntad salirse del sector público, cobrar sus prestaciones, cobrar un premio adicional y montar su propia empresa o pasarse a un trabajo en el sector privado y realmente logramos reducir, también ese fue uno de los factores para reducir el tamaño del Estado. Aparte, presidente Calderón, aparte el tema de reducir el gasto del Estado y tratar de traer inversión, de hacer crecer la inversión, tanto nacional como extranjera, que esto hace que crezca el PIB, obviamente, y que genere empleo. También hay que tener un gasto público responsable, oportuno. Yo ahora noto que en Costa Rica, desde hace mucho tiempo, para cualquier obra nos endeudamos. Y a veces obras que tal vez no son tan importantes o no se prioriza, ¿verdad? Cito un ejemplo, el caso de la trocha, que a mí nunca me quedó claro si era un tema de seguridad o por qué no se terminó. En fin, lo cierto del caso es que son dineros que quedan por ahí, latentes. Hay otros ejemplos, la carretera de San Carlos, que desde que yo era niño y crecía allá en Santa Rosa de Pocosol, se hablaba de esa carretera y todavía no se ha podido terminar. ¿Cómo hacer para priorizar inversión en obra y que ojalá pues no sea a través de empréstitos, que nosotros podamos hacer obra pública, yo qué sé, si se trata de una carretera, yo qué sé, darla en concesión, por ejemplo, poner un peaje? Cito un ejemplo. Aquí de repente como que la concesión de obra pública es algo que de un pronto a otro como que no quiero usar la palabra se satanizó, pero como que es algo prohibido, ¿verdad? Como que es un tabú por una mala experiencia que se tuvo por ahí. Pero esto de la obra pública por concesión, esa ley fue mía, fue en mi gobierno. Ajá. Cuando yo firmé esa ley, dije, caramba, aquí en 10 años vamos a tener maravillas de carretera. Y como usted dice, ¿qué pasó en Costa Rica que se satanizó el tema? Es decir, en el mundo entero, uno viaja y encuentra carreteras maravillosas donde paga uno el peaje y donde son por concesión de obra pública. Y en Costa Rica, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para corregir esa ley? Si es que hay que corregir la ley y empecemos a dar, hay ciertas carreteras que perfectamente se pueden dar en concesión de obra pública. Por ejemplo, la carretera de San José a Limón hoy en día, bueno, ahorita se está construyendo Guapiles Limón, tendrá que terminarse, pero usted puede dar una concesión toda la carretera, que vayan haciendo para empezar los túneles falsos que hay que hacer de aquí a Guapiles, a efectos de evitar que cada vez que hay un derrumbe hay que paralizar esa carretera. Ahora estuvo paralizada más de 2 semanas, es decir, esto no puede ser. La carretera San Carlos es otra carretera que perfectamente puede hacerse por concesión. O sea, nosotros tenemos, es decir, montar a 4 vías. Tengo entendido que la empresa que tiene la ruta 27 hacia Caldera ha ofrecido aumentar su concesión y hacerla 4 vías toda y a 6 vías una parte. Bueno, por Dios,
pero hasta el momento no se ha aceptado. Y yo creo que hay que tomar estas decisiones, ¿verdad? Correctas cuanto antes. El tema de la pobreza, presidente Calderón, el tema de la pobreza a mí me llama la atención de que usted fue el último gobierno que disminuyó la pobreza en este país. Que bajó, que no la eliminó, ¿Verdad? que la bajó que la bajó, sustancialmente. sí, la disminuyó, sí. Ah, La disminuyó, pobreza sí. era un 60, sí, un 80% y la bajó a la mitad. Ahí están los datos. Ya la redujo a la mitad la pobreza. Sí. Y después de ahí nadie ha logrado hacer eso. Nadie ha logrado hacer eso. ¿Cómo lo hizo Rafael Ángel Calderón y qué nos quiere esto? Bueno, es lo que le mencionaba. Bueno, primero montamos un equipo desde años antes, con el cual fuimos preparando todos los aspectos del programa de gobierno para llegar a ejecutar desde que llegamos a la silla. Primero, en la medida en que usted crea ese ambiente de confianza, usted lo dijo ahora, subir la producción nacional, bajar el desempleo. Si algo produce pobreza en cantidad, es el desempleo. O sea, cuando la gente no tiene ni siquiera un ingreso para ir a darle el alimento básico a la familia. Entonces, baja usted el desempleo. Y por otro lado, por Dios, es fundamental hacer bien, llevar a cabo los programas sociales. Yo tuve una ayuda muy importante en Gloria, mi esposa, que la pusimos a coordinar todo lo que eran políticas de familia. Y entonces ella estaba en estrecha coordinación con el IMAS, donde tuvimos gente muy buena. Recuerdo a doña Mabel Nieto de la provincia de Heredia y a doña Roxana Víquez y un equipo maravilloso que logramos llevar adelante una serie de programas sociales que ayudaron muchísimo a las familias más pobres a reducir la pobreza. Se creó también en mi gobierno el bono gratuito de la vivienda. Logramos construir 96,000 viviendas, Carlos. Y de ahí muchísimas eran de bien social, donde le dimos a la gente su techo. En fin, para mí la tesis es, vamos a levantar la producción nacional, vamos a bajar el empleo y vamos a administrar bien los programas sociales del país. Y de esa manera bajar el desempleo logramos dar resultados. Sí. Ahora, don Rafael Ángel, también usted pensó en el adulto mayor. Yo hace rato no oigo un candidato presidencial hablar de los adultos mayores, ¿verdad? Yo soy adulto mayor, ya soy solidario. No, pero cuando usted era joven, usted tenía 40 años. Candidato joven, ¿verdad? Yo soy presidente joven, la primera candidatura suya tenía 35 años, creo. 32. Algo así, sí, era chiquito. Rafael, pero usted tuvo visión hacia futuro, usted pensó en ese adulto mayor desvalido. Usted fue el creador de la pensión del régimen no contributivo. Sí, pero eso lo hice desde que fui diputado. Cuando fue diputado, correcto. Diputado más joven, fíjese, teniendo 25 años, yo empecé a pelear por ese proyecto y sí tengo que reconocerle ante todo al entonces presidente de la República, don Daniel Oduber, que le fui a plantear el proyecto y le encantó a él dentro del programa de asignaciones familiares. Y nos dio todo el apoyo. Sin el apoyo de él no hubiera sido posible llevar adelante el proyecto. Y lo logramos y lo hicimos ley de la República. Y hoy en día más de 100,000 adultos mayores reciben esa pensión que les permite comer. Y bueno, yo crecí, Carlos, yo crecí en un hogar y en un partido comprometido con la justicia social. En un hogar donde me inculcaron realmente y me formaron. Yo todavía tuve la dicha de tener a mi padre al menos 21 años, lo hubiera querido tener mucho más, pero fue suficiente para formarme realmente con una conciencia clara
de lucha por la justicia social. Don Rafael Ángel, ¿cómo se podría fortalecer el régimen de pensiones de Costa Rica? Un tema del que ahora ningún político quiere hablar porque el régimen, dicen ellos que está quebrado, que tiene una vida útil hasta el año tal, hasta el año cual, que el 2030, que el 2050, que ahora me enteré que subieron el monto de las cuotas otra vez. Porque bueno, hay 100,000 costarricenses que tienen una pensión de régimen no contributivo que no tenía ni un 5 si no hubiese sido por ese proyecto de ley de un diputado visionario como usted. Así es. Dicen que hay 65,000 más que la están pidiendo y que no hay plata para dárselas. Bueno, ahí en la medida en que usted genere... La pensión hoy por hoy es bajo, ¿verdad? En comparación con lo que ha subido el costo de la vida en los últimos años. ¿Qué se puede hacer, don Rafael Ángel, para fortalecer? Es que esto va ligado, como yo le decía, al aumento de la producción nacional, Carlos. Si aquí logramos, vea, es que en mi tiempo el crecimiento económico de Costa Rica en el año 1992 fue el más grande de América. Y en 1993 fue un poquito menos, pero fue un crecimiento elevadísimo. Eso le permite a un gobierno poder dar, automáticamente hay más dinero para asignaciones familiares, que es de donde sale el fondo para las pensiones del régimen no contributivo. Y las del contributivo, ahí sí no hay más, Carlos. Hay que tomar una decisión muy seria, que es lamentablemente reducir, aumentar, perdón, el monto de la contribución y aumentar las cuotas. No queda más remedio. Es decir, ¿qué nos ha pasado? Bueno, por tener un régimen de salud muy bueno, yo diría de mundo desarrollado, hoy en día tenemos una expectativa de vida mucho mayor y entonces más gente, más años pasa pensionada. Entonces usted tiene que hacer los ajustes actuariales del régimen de pensión. No hay otro camino porque tenemos que defender el régimen de invalidez, vejez y muerte. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adelante. Ir siempre hacia adelante es algo que nos caracteriza como costarricenses, pero más como profesionales de turismo. Es algo que hacemos día a día con el trabajo incansable que entregamos a cada turista nacional o extranjero que visita los diferentes espacios y experiencia que ofrece nuestra oferta turística. Y es que a pesar de los momentos difíciles que ha sido los últimos meses, sin la labor, la pasión, el trabajo y las ganas de ir siempre hacia adelante de cada una de las personas como ustedes que conforman el sector, el turismo del país no sería igual. Por eso seguimos avanzando, innovando, adaptándonos y sobre todo enfrentando con emoción el porvenir. Porque juntos, solo hacia adelante podemos ir. Hoy, sigamos juntos impulsando a Costa Rica. Presidente, pero hablando de la salud, este es un tema que tiene que ver con su familia, con su partido y que tiene que ver con una realidad que vive en Costa Rica. Su padre es el fundador de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Una institución que ahora que se vino la pandemia nos dimos cuenta la bendición de tener la Caja. Así es. Pues en la potencia económica más poderosa del planeta, y militar como Estados Unidos, la gente moría porque no podían recibir una atención médica, porque no podían pagar una atención médica por COVID. En Costa Rica se hacía el esfuerzo por dar esa atención médica a través de la Caja para asegurados o no asegurados. Así es. Eso para muchos que querían eliminar la Caja y que la cuestionaban, se dieron, mira, es un tema de seguridad nacional y de supervivencia de la población. O sea, la visión de Calderón Guardia fue de verdad que algo que hará para, me parece, la eternidad.
Pero bueno, es una institución, don Rafael Ángel, que hay que también ser objetivo. Hoy por hoy, pareciera que en muchos casos muy delicados se acostumbra o se malacostumbra a algunos funcionarios a trabajar a través de recursos de amparo. Yo recibo muchas quejas, ¿verdad?, sobre este tema y pareciera que la caja hay que reformarla, pareciera que debería como que prestar servicios en clínicas y EVAIS, yo qué sé, ya de 2 turnos y no solo de uno, de 6 a 2, de 2 a 10. Y pareciera que hay que dotar de equipo de especialistas también a estas clínicas y EVAIS para que no saturen los hospitales. Pero bueno, los fundadores fueron ustedes de la caja y usted fue presidente de la República. Yo no la fundé ni nunca he sido gobernante en este país. ¿Cómo visualiza usted los cambios que habría que hacer para fortalecer a la institución de manera que deje de estar operando a través de recursos de amparo? O sea, que la mayor cantidad de recursos de amparo que lleguen a la sala constitucional sean de pacientes o de costarricenses que utilizan los servicios de la caja y que realmente no lleguemos a eso que es tan odioso, ¿verdad? Tener que decir, bueno, o me hacen esta cirugía porque me muero, entonces meto un recurso de amparo o me mandan este medicamento porque si no voy a estar enfermo y no tengo cómo comprarlo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sugiere usted como expresidente, don Rafael, sobre Bueno, este mire, tema? Carlos, hay, hay que ser realistas. Yo creo que esta epidemia del COVID golpeó a la institución. La institución, sin ella, hubiera sido una catástrofe nacional. Pero bueno, golpeó a la institución en sus finanzas, golpeó a la institución eh, teniendo que aumentar los tiempos de espera para otra serie de enfermedades, porque en esta se moría la gente y había que dar prioridad para salvar las vidas. Bueno, entonces ahora que ya estamos saliendo, todavía no hemos salido, pero por lo menos salimos de la mayor gravedad, en el sentido de que si ahora se está contagiando mucha gente, por fortuna la gran mayoría estamos vacunados y eso permite que no tengan la gente que ir en masa a los hospitales a internarse y a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, yo le advierto, yo tengo un alto concepto de la persona que está presidiendo la caja hoy en día y espero que sepa llevar adelante bien la institución. Nosotros lo que planteábamos en unos grupos de estudio que habíamos formado en el partido hace unos años es que, bueno, primero hay que utilizar más, y usted lo decía ahora, las instalaciones actuales. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de quirófanos en los hospitales clase A que no se están utilizando en las tardes, salvo para ciertas emergencias. Y entonces es hora de conseguir mayor cantidad de gente que pueda ocuparse para tener el quirófano abierto de 2 a 10 de la noche permanentemente. O sea, no solo para emergencias, sino para citas programadas, para mayor cantidad de operaciones. Lo mismo con ciertos equipos médicos donde momentáneamente se pueden comprar servicios afuera para reducir las presas y que el asegurado no tenga que esperar por un ultrasonido 6 meses. De ya cuando le hacen el ultrasonido, tal vez el tumor, si es que tenía uno, ha avanzado tanto que ya no hay nada que hacer. O sea, entonces planteábamos la necesidad de compra de servicios para reducir las presas. Y bueno, creo que estas serían unas medidas que ayudarían muchísimo. Usted hablaba de tener los EVAIS también más tiempo abierto. Bueno, todo eso requiere mayor personal y mayores recursos, pero hay que dárselos a la institución. No tenemos otro camino.
Don Rafael Ángel, el tema de la caja es un tema que hay que mejorar, ¿verdad? Es un tema que hay que tratar, es una institución que hay que fortalecer y es clave para el campo laboral y la salud pública de este país. Como es clave otro tema, yo quiero nada más tratar dos temas más y por eso termino para no usar de su tiempo. Educación y seguridad. Usted me dice cuál primero, yo no sé cuál quiere primero, si educación o seguridad. No, mire, lo de educación a mí me tiene preocupadísimo. Pero ahí le sugeriría a usted, hombre, invite a don Marvin Herrera. Hágale una entrevista. Pero a Marvin no le gusta mucho las entrevistas, don Rafael. No, sí le gusta. Él encantado lo haría. Vea, ¿qué es lo que nos está pasando? Antes en este país la educación pública era muy buena. Hoy en día la brecha social se va a ampliar mucho más porque la brecha educativa entre las escuelas públicas y las escuelas privadas se va haciendo muy grande. Las posibilidades tecnológicas que tienen las escuelas privadas frente a las públicas se está haciendo grande esa brecha también. Eso es muy grave y eso hay que combatirlo. Y yo logré durante mi gobierno mantener siempre un gran acuerdo con todos los sectores de la educación, con los sindicatos, con los representantes de todo el magisterio nacional. Y yo creo que aquí no podemos salir adelante si no hay un gran acuerdo con el magisterio nacional. Para mí eso es fundamental. Este es un país de diálogo, de acuerdos nacionales, y creo que el gobierno puede llegar a un gran acuerdo con el magisterio para juntos ir a mejorar la calidad de la educación y para dándole un soporte importante para una mayor conectividad y para... Es decir, no ha vuelto como antes a ver la cantidad de equipos tecnológicos para llevar a las escuelas del país con conectividad. Ahora con la pandemia, eso se hizo todavía más notorio. O sea, familias que no tenían del todo ni siquiera un teléfono celular. Y otras que con un teléfono tenían que compartirlo entre 3 estudiantes de la casa para poder tener algún poco de información vía internet. Bueno, eso hay que resolverlo. Ese es un tema fundamental para lograr acortar la brecha de educación y no aumentar la brecha social. Sin duda alguna, presidente Calderón, el tema de un segundo idioma es algo pendiente, ¿verdad? Mejorar la iniciamos, el inglés es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Yo también hablo de 4 idiomas. Yo digo que en América hablamos francés, portugués, español e inglés. No me digas. Podemos soñar. ¿Habla francés también, don Carlos? ¿Ah? ¿Habla francés? ¿Quién, yo? Sí. No, muy poquito. Es que muy poquito. entendí, pero sí me gusta mucho el francés. Presidente Calderón, para concluir, el tema de la inseguridad. Vamos a ver, nunca hemos tenido tantos policías como ahora, cerca de 16,000. Me dicen que nunca se tuvo mejor equipo de trabajo, sobre todo marítimo, como el país ha tenido hoy en día. Se tiene un convenio con Estados Unidos para el tema del narcotráfico. La policía, no obstante, pues carece de equipo acá por los problemas del estado de las patrullas y todo este tema, ¿verdad? Acá dentro del territorio nacional, por lo menos en tierra. Pero vaya, yo veo tantas cárceles y tanta gente en la cárcel, no va a la gente. Y cuando uno sale a la calle, pues hay tanta inseguridad en Costa Rica. No era Costa Rica cuando estuvo presidente o años atrás. ¿Qué se puede hacer para volver a alcanzar la tranquilidad en nuestras calles y que de repente no perdamos la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Que es el turismo. Que sigamos siendo un país atractivo, de confianza, de paz, de condescendencia, de solidaridad,
el que se caracterizaba el costarricense en los años 60, 70, 80, y que lo hemos ido perdiendo. Además de educación, además de disminuir la pobreza, generar empleo, ¿qué más se puede hacer en materia de seguridad, presidente Calderón? Mire, yo comparto con usted la preocupación. Siento que esto va también muy ligado a la situación de pobreza, a la situación de desempleo. Es decir, no todos los que delinquen realmente son delincuentes. ¿Cuánta gente por necesidad de tener bocas que alimentar en la casa caen en algún acto delictivo o caen en tránsito de drogas? En fin, yo creo que en la medida en que bajemos la pobreza, en que bajemos el desempleo, ahí vamos a tener un punto favorable. Aparte, desde luego, de la necesidad de que trabajen todos nuestros cuerpos policiales, es decir, mejor. Y en eso yo creo que se ha avanzado bastante en el país al haber profesionalizado la Guardia Civil. Me parece que la fuerza pública profesionalizada y continuando con ese esfuerzo, algunos frutos tiene que estar dando en Costa Rica. Yo no soy experto en materia de, dijéramos, técnica policial, pero creo que el país tiene gente muy buena y creo que la fuerza pública es gente de primer nivel ya que puede ayudar muchísimo. Pero tenemos que lograr baje desempleo, baje la pobreza y tenga seguridad que esto va a ayudar. Claro. Bueno, ya para concluir, don Rafael Ángel, tal vez un comentario final de cómo ha visto usted el arranque del actual gobierno. Bueno, parece que es uno de los gobiernos más populares de América Latina. Empieza con mucha aprobación en su gestión, pero... Yo arranqué cuando le comentaba hace rato, arranqué con mi gobierno muy impopular por las medidas que tuve que hacer, pero terminé muy popular por el resultado final que fue muy positivo. Bueno, yo espero que este arranque popular y termine bien también y haga bien las cosas. Es muy pronto para dar una opinión del gobierno. Está empezando apenas y a mí nunca me gusta en el inicio dar ninguna opinión, sino al final de una administración podemos analizarla, los aciertos, los desaciertos, pero ahorita al inicio es muy pronto, ¿no? Lo único que podemos es desearle que le vaya muy bien, que logre combatir realmente los problemas de fondo del país y nos dé un gran resultado al final. Bien, expresidente Calderón, muchas gracias, de verdad, de estar con nosotros por acá, compartir en TV Plus, de verdad que es un gusto de tenerlo. Siempre es un honor y un prestigio, ¿verdad? Y muy enriquecedor de la opinión de alguien con tanta experiencia como usted. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. En Combo, todo es más fácil. Pepe Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adelante. Ir siempre hacia adelante es algo que nos caracteriza como costarricenses, pero más como profesionales de turismo. Es algo que hacemos día a día con el trabajo incansable que entregamos a cada turista nacional o extranjero que visita los diferentes espacios y experiencia que ofrece nuestra oferta turística. Y es que a pesar de los momentos difíciles que ha sido los últimos meses, sin la labor, la pasión, el trabajo y las ganas de ir siempre hacia adelante de cada una de las personas como ustedes que conforman el sector, el turismo del país no sería igual. Por eso seguimos avanzando, innovando, adaptándonos y sobre todo enfrentando con emoción el porvenir. Porque juntos, solo hacia adelante podemos ir. Hoy, sigamos juntos impulsando a Costa Rica. En el campo internacional, hace
pocas semanas se realizó en Estados Unidos la 9ª Cumbre de las Américas. Un encuentro en que los países latinoamericanos, conjuntamente con Norteamérica, tuvieron la oportunidad para hablar sobre temas de seguridad, desempleo, democracia, costo de vida, migración, entre otras cosas. Hoy vamos a analizar, a platicar con el doctor Alejandro Barahona sobre los resultados de esta cumbre, el caso de Centroamérica, hasta donde lo que se habla en este tipo de encuentros, que ya pues es el 9º, en lo que va en la historia de las cumbres de las Américas, qué tanto se avanza en nuestra región, que aporta el 8% de migración en Norteamérica. Hace poco hubo una cumbre de las Américas, ¿verdad? La 9ª cumbre. 9ª, correcto. ¿Verdad? Bueno, la 9ª cumbre de las Américas. Estados Unidos convoca, toda Latinoamérica se reúne. Ya la 9ª, casi siempre se toca los mismos temas que migración, seguridad, democracia, paz, derechos humanos, que los recursos naturales, que esto y que lo otro. Pero con todo respeto, profesor, yo no sé si usted consigue conmigo o discrepa de mí, yo no veo los resultados. Y esta cumbre en particular fue sumamente atípica, porque además de ese aspecto, de ese detalle no de resultados, es una cumbre donde inclusive desde la convocatoria pareciera que nace muerta. Pues algunos presidentes dicen, pero ¿por qué no nos convocan a todos? Si hay que hablar de democracia, hay que invitar a Maduro para ver cómo democratizar Venezuela. Pero si no lo invitamos, ¿cómo podemos hablar de democracia? De presos políticos, por ejemplo, en Nicaragua, y si no invitan a Ortega. Pero nada, ahí, pues, el caso cubano, que es un más complejo. Y al final de cuentas, hasta Andrés López Obrador dijo, yo no voy, y no sé por qué o para qué, o cuál es la solidaridad, si es un tema ideológico, qué es el asunto. Porque ahora me entero que en estos días va para Estados Unidos a reunirse con don Joe Biden para que le comenten o para acordar lo que no se pudo porque él no fue a la cumbre. ¿Cómo va esta situación, profesor? En estos encuentros a nivel americano, ¿qué podríamos tratar o qué se puede haber tratado para mejorar este contexto de inflación a nivel internacional, de inseguridad, de inmigración que nos golpea tanto a los latinos, ¿verdad? Y que desgraciadamente pues desaprovechamos esos momentos para acercarnos y ponernos de acuerdo. Bueno, muy interesante ambas preguntas. Arranco en ese orden. ¿Qué podemos hacer yo diría desde Costa Rica y a partir del ejemplo de Costa Rica con el tema de energías? Creo que lo primero es que podemos rajar en energía eléctrica en Costa Rica, en la generación de energía eléctrica, pero no podemos rajar con el tema de la energía que utilizamos para el transporte, porque eso efectivamente es a partir mayoritariamente de combustibles fósiles y ahí es donde se está generando la principal contaminación, seguido, por supuesto, del tema de agricultura y manufactura. Y digo agricultura porque recordemos que no solamente los químicos, sino especialmente la ganadería, los restos digamos, de la agricultura generan también gases de efecto invernadero. Y creo que ahí tenemos que lograr aprovechar mejor la economía circular, ¿verdad? ¿Qué podemos utilizar mejor para no simplemente botar residuos que pueden ser utilizados por otras energías y que podrían encadenar economía? Pero también yo creo que en eso tenemos que lograr acelerar el ritmo de pasar de un transporte de combustible a un transporte eléctrico. Pero yo tengo mis reservas de que ese transporte eléctrico tenga que ser carros particulares. Yo creo que tenemos que arrancar con un transporte eléctrico público, o sea, con autobuses y con trenes eléctricos de alta movilidad. Creo que tenemos que pasar un poco de pensar que la movilidad eléctrica es reservado para ciertos sectores socioeconómicos y más bien tenemos que agarrar buenos ejemplos de países cuyo transporte público no solamente es seguro en términos de seguridad ciudadana, sino que es también barato y además es ambientalmente responsable. Y creo que ahí el ICE está haciendo esfuerzos importantes para tratar de acelerar eso,
porque lógicamente al ICE le sirve que el transporte sea eléctrico, siendo el principal proveedor de electricidad a nivel global y sabiendo que nuestra matriz energética es significativamente, por no decir casi en su totalidad, de fuentes renovables. El otro elemento es también propiciar o acelerar energías alternativas. No todo es hidroeléctrico. Creo que ahí tenemos el tema térmico con nuestros volcanes, el tema eólico y el tema solar. Y Costa Rica ahí sí puede propiciar todas esas, inclusive para exportar, como diríamos. Y tiene que revisar un poco ese potencial que tenemos como país generador de energía para la exportación. Y la última, lo que yo decía, el tema de la virtualidad. Tenemos que entender que la virtualidad no era solo durante la pandemia o en los picos de la pandemia, sino cómo logramos eso, incluirlo en nuestra vida diaria y entender también los efectos que también muchas veces la virtualidad genera y tratar de compensarlo. Eso para, de alguna manera, propiciar desde nuestro país, pero no solo quedarnos autofelicitándonos por lo hecho, sino dando un paso más allá. Inclusive déjeme decirle que el año pasado participé en una charla donde hablaban de que ya el ICE estaba haciendo estudios muy importantes para generar electricidad a partir del oleaje del mar. Tenemos muchísimas costas y esa energía se está perdiendo y me pareció, digamos, no solo disruptivo, sino prospectivo el poder pensar en esas otras fuentes de energía. Paso a la segunda de las Cumbres de las Américas, que además usted me pregunta un tema en el que estoy precisamente inmiscuido porque estoy escribiendo un artículo precisamente sobre ese tema. Lo primero que hay que introducir es qué es la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas arranca en el 1994. Cada 3-4 años se reúnen los presidentes de todo el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y incluyendo por supuesto nuestro querido Caribe, para buscar puntos de encuentro. Y esto me parece de la mayor importancia. Recordemos que la anterior fue en Perú en el 2018, en la que no estuvo Donald Trump, por cierto. No generó tanta polémica el que no estuviera. De hecho, Donald Trump solo estuvo durante sus 4 años de mandato en Argentina a raíz de una cumbre del G20, pero nunca puso un pie en términos ni bilaterales ni multilaterales a temas de América Latina. Y esto lo digo porque evidentemente lo que estamos viendo en esta Cumbre de las Américas tiene que ver también con las cumbres anteriores. Y ha habido un descuido de la administración norteamericana con América Latina que no se puede reducir, y este es un primer elemento, a los 3 temas que le interesa a Estados Unidos. Entiendas el tema de migraciones, donde versó el acuerdo de esta última cumbre, el tema de la lucha contra el narcotráfico y el tema de las democracias. Esos son los 3 temas que insiste Estados Unidos. Y no digo que no sean importantes, pero es que la agenda de América Latina o de las Américas es mucho más amplio y no ha sido ni negociado ni ampliado por la administración norteamericana. Y yo creo que lo que pasó en Los Ángeles, en esta última cumbre, es producto, es una muestra también, diría yo, de desalineamiento, no entre las Américas, sino con Estados Unidos. Y no es un tema personal con Joe Biden y Kamala Harris, no, es con la administración norteamericana desde hace tiempo. No estoy haciendo distinción aquí si republicanos o demócratas, pero ciertamente si se quiere integrar a las Américas no puede ser solamente bajo la visión de la administración norteamericana. Y esto explica por qué de los 34 países, solamente 21 firmaron el acuerdo de esta cumbre. Y creo que unos poquitos más acudieron a la cumbre. O sea, hubo una parte muy significativa que no estuvo. Voy a dar un ejemplo. Aunque el acuerdo fue sobre el tema migratorio, los 3 presidentes del Triángulo Norte, ¿verdad?, junto con México, que son los 4 países que más migrantes generan hacia Estados Unidos, no estuvieron en esta cumbre, cuyo tema principal era el tema migratorio. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo, porque no hay un consenso alrededor de ese tema, porque no se trata de pensar en qué medidas pueden implementarse simplemente para obstaculizar la migración si desde nuestros países no se están generando condiciones. Y no ahora, perdón, no vaya a lo que le interrumpa. Ajá. ¿Hasta dónde el mensaje también es sincero y claro? Decirle a Estados Unidos no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es seguirle mandando migrantes a ustedes. Porque tenemos un problema económico que no hemos podido resolver.
Ahora, yo me pregunto, ¿es un problema económico o es un tema de distribución de riqueza? ¿Cómo lo interpreta usted como analista Yo diría internacional? que es de generación de oportunidades, Ah, ¿verdad? Porque la generación de oportunidades no es solamente pensada en los sectores menos favorecidos. La generación de oportunidades nos permite realmente vislumbrar aquellas áreas de oportunidad. Y yo le voy a dar una muy concreta. Desde la administración anterior de Donald Trump se promovió la deslocalización de empresas norteamericanas en China. Y se dijo, no conviene estratégicamente que Estados Unidos esté centrando sus operaciones de manufactura en China. No puede depender de ese mercado, especialmente si pasa algo a nivel internacional. ¿Okay? Y promovió entonces vía fiscal una reducción y muy importante de impuestos para que muchas de esas empresas se regresaran no solo a Estados Unidos, México, Canadá, sino al área de influencia, entiéndase América Latina. Pero esto no ha tenido una gobernabilidad en términos estratégicos, de decir, bueno, miren, Centroamérica, necesitamos ahí colocar, y este es el tipo de manufactura, y por supuesto que si es más textil, puede estar más ubicada hacia el Triángulo Norte, si es más de telecomunicaciones, profesor, industria médica, Costa perdón Rica. la interrupción, pero ¿cuántas de esas empresas realmente han salido de China? Porque la mayoría sigue en China. Algunas pocas se fueron para México. Yo recuerdo que doña Laura Chinchilla anduvo negociando, decimos los ticos, ¿verdad? Para traer empresas que ensamblaran vehículos en Costa Rica. No lo logró. El actual presidente pues anda con un proyecto parecido y sin embargo se vino muy callado de aquel encuentro, ¿verdad? Empezando el gobierno con el Foro Económico Mundial. Entonces, vamos a ver, Estados Unidos dice que China está haciendo portaaviones y ahora en esta cumbre europea de la OTAN dice que China es un peligro y que esto y que el otro, pero ellos fomentan la industria china, la financian y toda la tecnología se la han pasado a ellos. Y América Latina, nada más lo que les interesa es recoger la materia prima. ¿Cómo entender Fíjese, esta dinámica, verdad? sí, le voy a comentar. Hay un documento que sacó el Colegio de el Colegio de México la semana antes de la cumbre. Yo ahorita le digo el nombre puntual. Y yo ahí me encontré unos gráficos muy interesantes que recomiendo ahí por la página 17 del documento. Y dice básicamente esto. Y es el hecho de cuál tipo de cooperación. Cuando hablo de cooperación, no solo hablo de cooperación de un gobierno al otro. Dentro de la mayoría de la cooperación hoy se involucra la inversión extranjera de un país a otro. ¿Y cuáles son las áreas donde los diferentes tipos de cooperación se puede profundizar entre Estados Unidos, Europa y China? Y ahí yo creo que hay un elemento muy importante de cara a América Latina de poder identificar que no es una lógica de escoger con quién me asocio, no, mucho más pragmático. Es con quién me asocio para qué, porque la interdependencia global existe y va a ser muy difícil simplemente decir que por una deslocalización de empresas entonces ya vamos a echar atrás el proceso de globalización, no. Pero ciertamente el proceso de globalización tiene que implicar pesos y contrapesos, donde si pasa algo en un lugar del mundo, ¿verdad?, no quede tan comprometida la operación global donde efectivamente no pueda continuarse. Voy a darle un ejemplo ahora que usted hablaba de la industria automotriz. ¿Qué pasa si una empresa, llamemos la que usted quiera, Toyota, Nissan, Mitsubishi, para que no crean que estoy haciéndole propaganda alguna en específico, tuviera todas las operaciones en Ucrania y se viene la invasión rusa de Ucrania? Probablemente esa empresa no podría sostenerse a nivel global. Entonces, hoy día las tendencias globales, no solo inversión extranjera, sino de operación multinacional, es poder distribuirse a nivel global y estar cerca de los mercados de destino. Entonces, ya no se vale un poco ese componente de irse a China y desde ahí producir para todo el mundo, sino desde dónde puedo operar para proveer a los diferentes mercados globales. Y cuando digo mercados globales, más bien estoy hablando de los mercados regionales. ¿Okay?
Y esa tendencia es la que yo creo que Centroamérica, después de México, puede lograrle sacar provecho. ¿Y por qué digo después de México? El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. O sea, México ya se le pegó tanto a la economía norteamericana que por supuesto se entiende que México sea casi como una parada obligatoria para muchas de las empresas norteamericanas. Pero después tampoco conviene todos los huevos ponerlos en México. Está Centroamérica. Y ahí es donde Centroamérica tiene realidades muy distintas y yo creo que las empresas están logrando identificar no solo Centroamérica, sino qué país de Centroamérica es la que puede convenir a qué tipo de actividad económica. Por eso yo decía eso. Costa Rica no es competitivo en términos textiles, pero sí es competitiva, por ejemplo, en todo lo que es industrias de ciencias de la vida, ¿verdad? Farmacéutico, médico, etcétera. El tema de los chips, recordemos que Intel había cesado la producción de chips desde Costa Rica. Bueno, desde finales del año pasado está volviendo a producir chips. Intel había solo dejado un centro de investigación, desarrollo y prueba en Costa Rica. Ya tiene los dos operando. Y con Intel vienen un montón de otras empresas. Pues se reactiva no porque Costa Rica haya hecho algo excepcional por traerla de vuelta, sino por esta lógica de relocalización o lo que usted escuchó en campaña seguramente cuando algún candidato, ¿verdad? Hablaba del nearshoring, término en inglés, o sea, producir más cerca. Entonces, yo creo que ahí tenemos un potencial y Costa Rica tiene un potencial mayor, porque déjeme decirle esto, Costa Rica es el país que más inversión extranjera recibe, tanto así que casi la mitad de la inversión extranjera que llega a Centroamérica está en Costa Rica. En términos de inversión extranjera, Costa Rica es una potencia centroamericana, pero hay que decir esto, solamente el 15% de los empleos que trabajan o que pueden trabajar o acceder a esas empresas de inversión extranjera directa, solamente el 15% de nuestros trabajadores. O sea, el 85% no de los costarricenses, de los habitantes de Costa Rica, no tienen condiciones para acceder al tipo de empleo que se generan en zonas francas, por dar un ejemplo. Y ahí entonces tenemos el dilema de siempre que usted conoce. Tenemos un avión con una ala, con un motor jet, zonas francas, promovidas principalmente por atracción e inversión extranjera directa, y el otro, un motor a hélice, que es nuestra economía local, muy cargada de impuestos, porque la otra está exonerada, y donde entonces, hasta dónde podemos volar parejo en esas circunstancias. Necesitamos, claro, que seguir atrayendo inversión extranjera, necesitamos revitalizar, ser más competitivos en el tema de infraestructura, pero también necesitamos darle más atención a nuestro mercado interno, que además, durante la pandemia, se incrementó la informalidad. Y recordemos que para un país como Costa Rica no le conviene la informalidad. Entiéndase, no solo no estar en la caja, sino no pagar impuestos, no tributar, etcétera. No solo porque es una competencia desleal, sino porque condenamos a esos trabajadores realmente a condiciones de vida menos, digamos, ventajosas. Por eso yo hablo de generación de oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que podemos generar? Yo le voy a dar un ejemplo. Creo que lo conversamos en algún programa. ¿Cómo sería Centroamérica si estuviera unida por un tren que conectara hasta el Canal de Panamá y conectara a México? ¿Cómo nos iría a todos los países centroamericanos? Solamente con un tren. No estoy pensando en que los gobiernos, cada uno, empiece a ahorrar dinero para construir el tren. Hablo de una concesión de obra internacional que todos los países pudieran promover. Imagínense esa inversión, pero más que la inversión, imagínense los beneficios que eso generaría en términos logísticos para todo Centroamérica. Entonces, ahí hay un elemento, el tema turismo es otro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando solamente hablamos del tema, por ejemplo, migratorio, el tema narco y el tema democracia, no estamos realmente necesariamente generando o potenciando esa generación de oportunidades. Falta el tema de crecimiento o desarrollo, no solo crecimiento económico, sino desarrollo de oportunidades. La verdad es que estas cumbres de las Américas pues se realizan, no entiendo con qué finalidad, nos deja la sensación de que quizás para humanizar o socializar un poco, mantener una buena relación con los gobiernos latinoamericanos, pero
sobre los temas de fondo que se tratan, al ver los resultados, pues no vemos cambios, todo sigue igual. Así las cosas, pues no entendemos el interés, sobre todo de Estados Unidos, por realizar estas cumbres, y si empezamos a observar algunos países que ya no muestran mayor interés o que ya no les llama tanto la atención participar en estas cumbres, pues saben que más que un encuentro político y social, resultados que se puedan obtener a corto, mediano y largo plazo en democracia, en seguridad, en desarrollo económico, que eviten la migración en Centroamérica o que hagan de toda Latinoamérica pues un subcontinente más seguro y más próspero, pues es algo que no se ha venido logrando a través de estas cumbres. Esperamos de esta forma pues llevarles a ustedes lo más importante que acontece en Costa Rica y en el mundo. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!